Bueno, pues buenas tardes, gracias por su presencia. Gracias, querido Jorge, por invitarnos a estar hoy aquí y, si me permiten, también saludar a los profesores, a las profesoras, a quienes conozco desde hace tiempo, en alguno de los casos, y sobre todo quienes me ilustran y estudio con profundidad para practicar políticas públicas que sean favorables para el bien común. He de decirles, sin ánimo de defraudarles, seguramente porque hay aquí muchos medios de comunicación, que sí, tiene razón María Jesús, no solamente nos llevamos bien de antes y ahora, sino que además es que nos queremos y no está mal. Quiero decir, en política una puede hacer amigas, digo porque a veces, ¿no?, como parece que hay que estar en la confrontación permanente, no es mi estilo, por cierto, a pesar de estar en el núcleo del diálogo social y estar siempre, digamos que, en el centro, ¿no?, de la disputa de los intereses legítimos en nuestro país entre empresarios y sindicatos, que por cierto hay aquí empresarios y hay una representante, una secretaria general de la UGT en este caso, pues desde luego se puede hacer con mucho diálogo, con poco ruido y siempre escuchando. He de decirles que el título probablemente de mi intervención les anuncie ya un poco lo que voy a decir, ¿no? Y como saben, la primera frase de mi intervención dice de reparar a preparar. Aquí está la universidad y saben perfectamente que estoy citando literalmente a Masukato, de reparar a preparar. Y esto creo que es en lo que debemos de ocupar los debates desde ya mismo hasta los cortos plazos y, por supuesto, con la mirada larga. Porque esta crisis que hemos gestionado, la de la pandemia y ahora la de la guerra de Ucrania, ha de servirnos justamente para tomar medidas estructurales como país, también desde lo público, y que cambie el ritmo de lo que hemos hecho. Primera cuestión, dos respuestas diferentes. Sí, el profesor Carles Manero lo ha hecho claramente, esa gráfica la hemos manejado desde el primer día, y reduce, sencillamente lo explica muy rápidamente, cómo el uso de políticas públicas diferentes ha permitido que en nuestro país, en escasamente poquísimos meses, haya salido de una crisis, y ahora sí, me encantan los datos, los voy a dar, de manera no solamente más igualitaria, sino en un tiempo que, aunque ha sido extremadamente doloroso y lo sigue siendo, ha sido de una rapidez como nunca habíamos conocido en la historia de nuestro país. La gestión de la crisis anterior, como se vio en esa imagen que siempre proyectamos, ha hecho que retrasase nuestro país la salida de la crisis financiera pues exactamente 10 años y 11 meses. La respuesta económica y social que se ha dado no ha servido para los intereses legítimos, que serían en la globalidad, ¿no?, el crecimiento económico, nos ha deprimido como país y ha empobrecido mucho más a los que ya estaban más debilitados socialmente. Ha sido, digamos, una respuesta absolutamente fallida. Como se ve en la imagen, escasos meses que nos permiten decir y explicar que hoy España, teniendo una tasa de paro muy elevada, esté por debajo de toda la tasa media de paro de nuestro país. La tasa de paro hoy en España es del 13,6, insisto, ni en los mejores tiempos de expansión económica la hemos visto, y es lo que explica que en tan solo unos escasamente 15 meses España haya reducido la tasa de paro juvenil 10 puntos. Parecía imposible, pero lo hemos hecho y ha sido posible. Quiero dar algunos datos de Andalucía que no hablan bien de esta comunidad autónoma. He dado la tasa de paro española, el 13,6%, la tasa andaluza, el 19,4%, 6 puntos más de tasa de paro juvenil, pero fíjense, la gestión de la crisis anterior financiera en Andalucía situaba el paro andaluz
en el 37%. Por tanto, como decíamos, son datos. Yo no doy opiniones. La respuesta que ha dado el Gobierno de España de la mano de los agentes sociales ha sido clave para que hoy Andalucía, aunque el dato es malo, esté en el 19,4%. Una estrategia que se basó, si me permiten, en una fecha. Creo que cuando se haga historia es lo que va a cambiar todo. Es el Real Decreto 8/2020 de 18 de marzo, el conocido como el Gran Decreto de los ERTE, que ha permitido salvar en Andalucía 500.000 trabajadores y trabajadoras, el 25,6% de la población asalariada, que ha supuesto una inversión pública de 2.245 millones de euros y que en términos globales de protección social, no solo en materia ERTES, supuso una inversión pública de 10.000 millones de euros que efectivamente provinieron del Gobierno de España con una acción absolutamente decidida. Y esto no son opiniones, esto, insisto, son datos y han salvado a las empresas andaluzas y, por supuesto, han servido para salvar a los trabajadores y a las trabajadoras andaluzas. Y, lógicamente, a pesar de las discusiones que hubo, lógicamente, cuando se salvan empresas y se salvan trabajadores y trabajadoras, pues la economía va mejor. Insisto, los datos solo se explican por esto. Recuerden las previsiones que hacían sobre nosotros como país, las tuvo que rectificar el Banco de España, las tuvo que rectificar el Fondo Monetario Internacional. No os digo ya los gurús económicos de alguna fuerza política que llegó a calibrar y a situar la tasa de paro española en el 35%, sin ningún rigor, por cierto. Todos los organismos rectificaron sus datos sencillamente porque la respuesta fue diferente. Y efectivamente, más allá de las polémicas, y como están aquí, está la docencia universitaria, que es con la que trabajo todos los días, con rigor, con datos y con ciencia. Claro que tenemos opiniones, pero desde luego aplicamos a las políticas públicas la experiencia y la ciencia. Después de enormes discusiones que eran auténticos dogmas de fe, ahora ya nadie discute esto, ya hemos avanzado mucho. El salario mínimo interprofesional ha servido para mejorar la posición económica de nuestro país. Y sí, ha servido para mejorar la posición económica globalmente de España, pero ha servido para algo fundamental, que es la mejor política, por supuesto, para luchar contra la pobreza laboral, pero fundamentalmente la mejor política de género. Es la que ha permitido que en escasos meses también, pues nada, en 2 años, se haya reducido la brecha retributiva de género en nuestro país en más de 2 puntos. Es la única explicación que hay. No voy a proyectar nada porque no tengo tiempo, pero es muy interesante ver cómo opera, esto está muy estudiado, lógicamente el salario mínimo en los deciles más bajos de las rentas salariales, y no es casualidad, ya lo saben bien ustedes, que esos deciles más bajos están ocupados por jóvenes y por mujeres. Esto es lo que explica que las políticas públicas que hacemos desde el Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, tienen una mirada de género, y esto es vital. Y después, solo voy a dar un dato, aunque me gustaría extenderme, y quiero aprovechar este foro para decir que también hemos remado, digamos que contra la adversidad de la ciencia, porque la reforma laboral, ¿cuánto se ha escrito sobre ella? Yo ya escucho, incluso me acuerdo de un titular, querido Jorge, que decía que hacíamos una reforma marxista. Yo no salgo ya de mi asombro en ninguna de mis posibilidades. Bueno, después de tantas cosas que se han escrito en nuestro país, nosotros los laboralistas y expertas en esta materia, ¿no?, remando en contra, que el contrato único, que había que abaratar el despido, que había que operar, aún lo dijo recientemente el Banco de España, en la política de los bonus para operar en el despido y conseguir lo que hoy ya, a escasos meses de aplicación, después de la vacatio legis del 31 de marzo, en nuestro país ya hemos conseguido. Y una vez más, no son opiniones, son números y son realidades. Y es que voy por la calle, ayer en el hotel en el que me alojé, y me lo dicen los trabajadores y las trabajadoras. No son opiniones, son hechos reales. Había una discusión bastante absurda y poco académica y poco rigurosa en la que nos decían que es que sí, es verdad que las recomendaciones por país que teníamos, ¿no?, para abordar la temporalidad, claro que era verdad, pero nos decían que España era diferente, que no podía ser porque tenemos sectores productivos estacionales y, por tanto, la respuesta tiene que ser precaria.
Bueno, yo creo que esto, como saben, nos hemos empeñado, a veces sin una buena comprensión por muchos actores en general, nos hemos empeñado, porque sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, en demostrar una cosa, que es lo que estamos demostrando ahora, que como en todos los países europeos podemos abordar los sectores productivos estacionales desde la estabilidad en el empleo. Y este es el gran reto, es lo que explica hoy que 1 de cada 2 contratos en nuestro país sean indefinidos. Y ya digo, no son opiniones, es el informe de la semana pasada de la OCDE, nada más y nada menos, que reconoce que en tiempo raudo España realmente, lo decía también el profesor, pues claro, baja la tasa de temporalidad y la tenemos que seguir mejorando. Por tanto, las políticas fueron diferentes. Ahora bien, dicho lo cual, yo quiero profundizar en algún aspecto, porque no solamente hemos de aprender, es que vamos a Masucato. Y aquí me quiero detener. Se preguntaba Philip Mirowski que cómo era posible que, siendo las políticas neoliberales las grandes causantes de la mayor crisis financiera del mundo, la mayor catástrofe que hemos conocido, se cuestionaba él cómo era posible, ¿no?, que hubieran salido indemnes los teóricos y quienes ejecutaron esas políticas. Decía esto Philip Mirowski, pero recuerden, Alan Greenspan nos dijo con claridad que se habían equivocado en los análisis económicos que habían hecho en la crisis financiera de hace una década. Y no solo eso, es que el Banco Mundial nos decía también que, claro, con cierto asombro, que incluso en aquella crisis financiera, los países que practicaban agendas públicas en sentido adverso a las recomendaciones que ellos daban, mejoraban sus niveles de igualdad. No es pequeña cosa. Yo creo que ahora, como estamos también en el interregno de 2 grandes crisis y en un marco de docencia universitaria y de expertos y expertas en economía, creo que toca hacernos esta pregunta, que no es a la gallega, es real. Porque me parece que hemos hecho las cosas muy bien, coyunturalmente. Pero ahora, como se preguntaba Mirowski y yo me pregunto ahora, creo que el enorme reto que tenemos es que la salida que hemos dado de carácter coyuntural la tenemos que convertir en una gran apuesta pública por la reactivación económica y social, pero caminando hacia una transformación estructural de fondo. A mí me gustan las cosas de fondo, no me gustan las cosas líquidas, de fondo, para mejorar nuestra posición como país. Creo que el enorme reto es que presentemos un proyecto de país mirando al futuro. Un proyecto en el que la economía crezca, pero crezca mejor. Y seamos capaces de determinar en qué sectores tenemos que crecer y en qué sectores tenemos que decrecer. ¿Qué políticas públicas hemos de defender? ¿Por qué carril vamos? ¿Y qué otras muchas políticas tenemos que dejar al margen porque son fallidas, porque son contaminantes, porque son destructivas, por ejemplo, de comarcas enteras o zonas enteras, ¿no?, que pueden tener efectos adversos? Por tanto, mi propuesta es clara. Pensémonos. Y como dice Mariana Mazzucato, no reparemos solo, preparemos al país para este enorme plan de transformación social y económica y, desde luego, demos esperanza de vida a la gente. Yo creo que no podemos desperdiciar esta oportunidad. Creo que sí, hay que ser ambiciosas y, además, responsables, lo estamos siendo. Practicamos políticas públicas desde el máximo de responsabilidad, pero hay que ser ambiciosas. Me parece que las inercias digo porque hay debates en los que voy a entrar ahora con cierta polémica, pero creo que debo de hacerlo, las políticas de volver a lo conocido anteriormente, o malo o bueno conocido, creo que no son buenas políticas. Me parece que al revés, es decir, que tenemos, como he puesto en el título de esta intervención, la mirada larga, caminar hacia un nuevo consenso económico. El business as usual, fatal. Es decir, no vayamos hacia ahí, miremos hacia adelante y de manera profunda y estructural, con los recursos públicos que sean necesarios. Sí, calma,
hemos demostrado que funciona. Ya no tenemos nada más que hacer. Como funciona, ahora mirada larga, pero sí proyecto de país. ¿Caminando hacia qué? Pues sí, hacia un New Deal del siglo XXI, que tiene que ser feminista y que tiene que ser verde. Y como represento lo que represento, y miro para mi querida Carmen, con el trabajo en el centro. Sobre todo con el trabajo en el centro, por lo que ha hecho y dicho y explicado con escasez de tiempo la profesora Gálvez, porque son retos de máxima altura. La transformación ecológica, y lo dice alguien que proviene de la mal llamada reconversión industrial, que nunca existió, y vivo en una de las ciudades probablemente junto con Cádiz de paro y de asolamiento y sin futuro de España, el reto ecológico junto con el reto de la transformación digital pueden generar auténticas desafecciones ciudadanas. Por tanto, cuidado con lo que hagamos. Por eso el trabajo siempre y el trabajo decente en el centro. Y esto es hablar de las empresas y es hablar de los trabajadores y las trabajadoras. Si volamos mucho, teorizamos mucho, construimos nuevo país por arriba, pero por abajo no actuamos, permítanme decirles que igual nos podemos equivocar. Por tanto, siempre con los pies muy pegaditos a la tierra, volando pero pisando firme, para no equivocarnos. En este New Deal yo les planteo 3 retos, que voy a pasar por ellos muy rápidamente. En primer lugar, sí, vamos a empeñarnos, y les pido aquí como una especie de compromiso y de pacto, en salir de ese círculo vicioso de la precariedad al lo que ya hemos hecho, al trabajo decente. Esta es la gran realidad que tenemos. Creo que si en el año 44 Beveridge, ¿no?, diseñó el Sistema Nacional de Salud, ¿no?, en su momento en su país, ahora yo lanzo una apuesta, que es hagamos la gran transformación del trabajo decente en nuestro país, la gran apuesta a lo Beveridge, en grande, como se hacen las cosas que cambian la vida de la gente. Y es que tenemos que caminar hacia un estatuto del trabajo, querida Carmen, no hablo subjetivamente de trabajadores y trabajadoras, lo elevo del trabajo. El trabajo hoy es mucho más complejo. Solo tenemos de trabajadores autónomos pues 3.300.000, no me extiendo, me encantaría hablar de este tema, no tengo tiempo, pero es que la gente está trabajando en mi comarca, mis amigas ingenieras, en una plataforma digital en Australia. Por tanto, el trabajo tiene ciertas complejidades que van mucho más allá de las subjetividades del siglo XIX o del XX, en el mejor de los casos. Por tanto, sí, la gran apuesta a lo Beveridge del trabajo en el siglo XXI, con 2 enormes retos. Y es que hay que hablar de manera decidida de los cuidados, del tiempo, de la vida. Esto es fundamental. ¿Cuánto trabajamos? No me extiendo, pero hay que hablar en este país de productividad, de los tiempos presenciales y de la extenuación de las jornadas laborales, que no hacen más que reducir la productividad y, por tanto, hay que hablar de cuánto trabajamos, cómo trabajamos, cuál es la calidad y cómo cuidados. Y 2, yo tengo una vocación constituyente, soy hija de uno de esas gentes como María Jesús Montero, que sus padres y sus madres trabajaron para que hoy tengamos lo que tenemos. Y esa voluntad constituyente, que fue el artículo 129 de la Constitución española, que nunca se ha desarrollado. Antes de entrar aquí estaba con una mujer, con Lola, del cooperativismo. Bueno, pues creo que ese precepto nunca desarrollado nos habla de 2 elementos fundamentales. El cooperativismo, pero de un elemento clave, que es la democratización de las empresas, la participación del trabajo en las empresas. No me extiendo. Va a tener un papel protagonista en la presidencia española y, desde luego, ya he firmado un memorándum con el vicecanciller alemán, no sé cuándo, ya ni me acuerdo, y también con el ministro de Trabajo alemán. Mañana estaré en Luxemburgo, en el EFSCO, y volveré a hablar de estas cuestiones que son, claro, desde el año 78, que no se haya desarrollado esto en nuestro país, salvo que en pequeñas empresas de Euskadi o en grandes empresas que conocen ustedes bien, como Navantia, por cierto, con fórmulas, con posiciones siempre a favor, pues es curioso. 2. Hay que caminar en ese nuevo New Deal, ¿no?, en el New Deal hacia una fiscalidad diferente. Y lo vuelvo a decir,
porque el lenguaje tiene cierta importancia. No va de subir impuestos, va de determinar quién paga impuestos. Y habrá que subirle a alguien los impuestos para que las clases trabajadoras y las clases medias, a esas les podamos bajar los impuestos. Y sí, no va de subir o bajar, va de quién debe de pagar impuestos. Y la apuesta debe de ser firme y debe ser ya. Y no lo digo yo. Lo está diciendo la OCDE, lo está diciendo el documento de la Comisión Europea, que conoce la profesora Gálvez perfectamente, del 8 de marzo, que dicen actúen ya, creen impuestos extraordinarios a las eléctricas y actúen en las estructuras de ingresos públicos, porque es imprescindible para intentar actuar en el principal problema que tenemos ahora mismo, que es la inflación, y es que estamos en guerra. Aunque no lo creamos, estamos en guerra. Por tanto, sí, hay que avanzar en una nueva estructura fiscal. Yo creo que Draghi o Boris Johnson seguramente no coincidimos yo misma ideológicamente con él, pero lo están haciendo. Que Guindos diga hace escasamente 2 semanas que no se pueden bajar los salarios porque hay riesgo de morosidad en las hipotecas, hombre, seguro que al señor de Guindos no le gusta decir estas cosas. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque han aprendido de la gestión de la crisis anterior. Por tanto, sí, apuestas firmes, de manera estructural y de manera coyuntural y para allá, si queremos, desde luego, evitar la situación en la que estamos. Y lo digo en un marco en el que creo que no tenemos mucha suerte, porque tenemos unas derechas que son complejas. No hay ninguna derecha europea que pida una bajada generalizada de impuestos como a lo loco, permítanme la expresión, hacen en nuestro país. No hay ninguna. No es sensato decir esto. Digo, respetando el debate ideológico y económico desde la ortodoxia y la no ortodoxia. No hay ninguna derecha europea que haga afirmaciones como las que hoy se están haciendo en nuestro país. Creo que los asesores del señor Feijóo, a quien conozco bien, deberían de ilustrarle, porque sería bueno, si alguien quiere gobernar, pues que tenga rigor, ciencia, docencia e incluso altura de miras. Digo, porque es importante hacerlo, ¿no? Y luego también 2 consideraciones. Antes de fallecer Sassoli, tuve la oportunidad de tener largas conversaciones con él y él me pedía, estaba acompañada con los secretarios de Estado, que diéramos un debate fuerte sobre las reglas fiscales europeas. Me decía Sassoli, tú puedes hacerlo. Bueno, yo creo que hay que dar este debate con mucho rigor. Es muy importante. Lo he dicho antes, no volvamos a los viejos consensos. Tengamos altura de miras sobre el pacto de estabilidad, como que esto fue solo de un poquito de tiempo coyuntural y luego ya salimos de aquí. Hagamos una apuesta de país y pensémonos. Y hagámoslo y defendámoslo en Europa. Me parece que es clave. Porque me parece que hay que justo en este marco de economistas frente a la crisis, hay otra mirada que es radicalmente diferente. Y me parece que la Europa social europea, por la que tanto hemos trabajado en este gobierno, es lo que está pidiendo. Lo digo con absoluta sensatez. Y lo digo también porque pensemos, ¿no? Por ejemplo, en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dice que la primera misión de esta institución es la inflación. Esto tendrá que ser revisado, digo yo. La Reserva Federal dice que la primera misión es el pleno empleo. Yo les he hablado del primer reto, que es pasar del círculo vicioso de la precariedad al trabajo decente. Pero les digo, al pleno empleo, ¿es posible? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos tomamos esto en serio? ¿Por qué no trabajamos en Europa para cambiar también la misión principal del Banco Central Europeo? No puede ser la inflación. Si es la inflación, lógicamente, las salidas a las que vamos a llegar se pueden ustedes imaginar cuáles han sido. Lo ha dicho mi querida María Jesús Montero.
Tardamos 10 años y 11 meses en salir de esta crisis porque se propició la mayor devaluación salarial de la historia, que ha sido catastrófica, y los mayores recortes de la historia, que han sido catastróficos. Se ha perdido en escaso tiempo la friolera de casi 500.000 autónomos y autónomas en aquella gestión de la crisis. Por eso digo, mirada hacia adelante y retrovisor. Vamos a volver, esto fue un ratito nada más mientras gestionábamos esta crisis, o vamos a tomarnos en serio. Yo me lo quiero tomar en serio, soy profundamente europeísta. Nos vamos a tomar en serio las instituciones europeas, la principal de ellas, Banco Central Europeo, para decir la principal misión no puede ser la inflación a lo Reserva Federal. Yo digo que sí. Y el tercer elemento, y se ha sobrevolado hoy aquí y lo he esbozado ya. Tenemos el gran reto de la transformación verde, está aquí Juancho con nosotros, verde, ecológica, sostenible. Dice Naomi Klein que a partir de ya todas las políticas son climáticas, y lo son. No nos hagamos una de ludismo climático, porque lo son. Yo, con las empresas que hablo todos los días, les digo, no os pongáis contra el tiempo, porque es también a los sindicatos. A veces me vienen con el ludismo tecnológico, en fin, es un poco absurdo. Por tanto, valentía y hacia adelante. Eso sí, con la justicia social en el centro, se ha dicho, lo ha dicho Lina. Y lo ha dicho Carmen y también Carles. La justicia social en el centro. Creo que este es el gran aprendizaje. Creo que hay que ser ambiciosos en el Pacto Verde Europeo. Que tenemos que mejorar los fondos de transición justa. No está la vicepresidenta tercera, pero estamos teniendo proyectos desde nuestro ministerio y el de ella muy interesantes, pero hay que mejorarlo. Los sindicatos y los empresarios lo saben. Hay que mejorarlo y hay que dotar ese fondo de transición justa de los recursos que sean imprescindibles. También el Fondo Social Climático. Y aquí una apuesta que estamos defendiendo desde mi ministerio con el ministro Andrea Orlando y con el apoyo del comisario Smith, mañana volveremos a hablar de esto en Luxemburgo, que es transformar el SURE en un gran fondo de transformación tecnológica, ecológica de los países de los Estados miembros. Es vital. Y yo les pido aquí, ya que están, que nos apoyen desde la academia, desde la reflexión, porque es vital que dotemos de fondos, de recursos públicos europeos a los Estados miembros, fundamentalmente los que más usamos el SURE, ya sabemos quiénes son, para que podamos emprender este salto de época del que les estamos hablando, porque fundamentalmente de lo que van estas grandes transformaciones es de que lleguen a los hogares y lleguen a las pequeñas empresas de nuestro país. Y esta es la clave de la enorme transformación que podemos tener, ¿no? Por tanto, creo que tenemos diferentes respuestas a la crisis, es así. Lo que puede pasar es que, demos una respuesta coyuntural muy sana, ¿no? Pero volvamos al orden establecido. Yo hago una apuesta a lo Masucato. Preparemos nuestro país con una mirada larga y de futuro. Hagámoslo sobre todo porque, por desgracia, el Partido Popular, sus propuestas están en los años 90. Yo escucho con muchísima atención al señor Feijóo. Ustedes lo van conociendo ahora, pero más allá de los errores, ¿no?, y las confusiones que tiene, que serían humanas, ¿no? Pues no sabe lo que es un fijo discontinuo. Es un poco, a mí a veces esto me sorprende, que él no supiera que es un fijo discontinuo me deja un poco descolocada, porque que no lo sepa un economista aquí es seguro grave, pero que no lo sepa otro sector es grave. Pero es que fue presidente de Correos, y si hay un lugar en el mundo desde hace muchos años, querido Jorge, que se hacen fijos discontinuos, es justo Correos. Me ha dejado un poco descolocada, pero es humano, no sabe lo que es un fijo discontinuo, no sabe, confunde la prima de riesgo, todo está bien. Lo que pasa, yo eso lo entiendo, Lo que creo que es muy grave es que desde la oposición, yo desde luego nunca lo he hecho, se falseen los datos o se distorsionen con vocación de causar daños sociales. Eso sí que creo que es una mala posición y es practicar una economía sin criterio. ¿Y por qué dije que vuelve a los años 90? Bueno, porque nos ha dicho bajada generalizada de impuestos, a lo loco.
Yo estaría dispuesta a discutir con el señor Feijóo cómo tenemos que hacer una política de ingresos públicos, qué hay que hacer. Nunca le escucho al señor Feijóo acerca de las grandes corporaciones bursátiles que han implementado sus beneficios en 64.000 millones de euros este pasado ejercicio, como nunca había pasado. ¿Qué hacemos con ellas? ¿No tienen que aportar más? ¿Tienen que cumplir con el artículo 31 de la Constitución o no? ¿Las grandes eléctricas españolas tienen que aportar o no? Curiosamente, el señor Feijóo sobre esto nunca se pronuncia. Solo nos dice, así, a lo loco, bajadas de impuestos. 2, nos ha dicho que hay demasiado Estado. Esto yo sí que ya es verdad que me ha sorprendido porque volví a los años 90, que tenía 19 años o no sé cuántos, no sé. En fin, como la propuesta del señor Feijóo es recortar el gasto público, lo ha dicho ante todos los medios de comunicación españoles. Bueno, pues eso es hacer todo lo contrario a lo que ha hecho este Gobierno. La ministra de Hacienda ha hablado de los 16.000 millones de transferencia a las comunidades autónomas. Sanidad, educación. ¿Qué nos quiere decir el señor Feijóo? Que su modelo de servicios públicos es recortar la educación, la sanidad. Yo que soy gallega, como vosotras andaluzas, tenemos algunas semejanzas en términos de población y que una plaza pública de una dependencia no cuesta lo mismo en Galicia, lo saben muy bien, o en Andalucía que en Madrid. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que quiere recortar los servicios públicos de dependencia, escasos, por cierto, que tenemos en nuestro país? Bueno, yo creo que frente a esas propuestas que son bastante antiguas, el Gobierno de España me siento muy orgullosa. Sí, está liderando 2 grandes debates europeos. Uno, el energético, ya lo conoce todo el mundo. Y otro, lo conoce muy bien Lina Gálvez, la economía sobre plataformas, de la que mañana hablaremos. Y lo vuelvo a poner en valor. Somos el primer país del mundo que hemos legislado sobre los riders y la directiva europea, muy controvertida, bebe de las fuentes del marco legislativo español. Por tanto, este debate está siendo en la Unión Europea y está siendo en el conjunto del mundo y lo está liderando nuestro país. Y es positivo que lo haga. No les hablo de la agenda oculta y radical de Vox, aunque creo que es conocida y no porque lo hagan las sesiones de control. Es anticonstitucional y antisistema. Decir hoy las cosas que afirma en su programa que oculta Vox, ya les digo, es anticonstitucional y es antisistema. Quebrarían absolutamente todo. No me extiendo porque podría llegar aquí, en fin, hasta el infinito. Por tanto, lejos, y aquí termino ya, de la cantinela, que ya no es creíble, de la derecha, sabemos gobernar y gobernamos mucho mejor que ellos y que ellas. Bastante mejor, lo hemos demostrado. Es verdad que ellos son especialistas en esta cosa de la corrupción que le ha costado a nuestro país nada más y nada menos que la friolera de 90.000 millones de euros. Fíjense lo que podríamos hacer con 90.000 millones de euros. Y estas propuestas de volver al pasado, de recortar el gasto público en un país, no me extiendo, me encantaría, Jorge, extenderme, pero no me extiendo, en la que estamos a una gran distancia todavía de gasto público con la media europea, fiscal, por supuesto, es decir, que tenemos muchos deberes que hacer, que la propuesta sea intelectualmente decir que hay que recortar el gasto público, pues es que es una cosa, en fin, para estudiar o continuar en el austericidio. En fin, aquí lo dejo porque aquellos viernes de Dolores no han sido eficaces. Se invocaba a la Virgen del Rocío, pero el paro era del 37% en Andalucía. Hoy no invocamos a la Virgen del Rocío ni María Jesús ni yo y el paro es del 19,4% porque las políticas son bastante mejores. Y termino. Como empecé, que esto no sea coyuntural, que sea estructural. Dice Adam Tooze que toda recuperación siempre es incompleta, y yo creo que es así. No hagamos de esto una recuperación incompleta. Transformémoslo como una oportunidad para nuestro país en el que, créanme, y aquí termino, desde posiciones diferentes, y esto es el nuevo tiempo político, se puede caminar juntas. Y aquí estamos 2 personas que seguramente no pensaremos lo mismo sobre muchas cosas, pero sí demostramos que caminamos juntas, que tenemos propuestas, que miramos de frente al futuro, sobre todo porque tenemos una mochila que ya nos dice que lo hemos hecho mejor. Nada más y muchas gracias.